En el año 2008, a partir de una invitación del Museo Tamayo para hacer una muestra, un museo súper interesante, hermoso museo, ahí instalado en el Chapultepec. Bueno, me invitan para una muestra y les propongo hacer una antología de todo lo que venía haciendo, ya pensando en cerrar lo que era mi ser enteramente digital. O sea, ya lo venía pensando, que ya no quería seguir como estrictamente desarrollando cosas. Me estaban llamando otras cosas. Capaz que algo de mi niñez también, el jugar más con juguetes reales y ese tipo de cosas. Y entonces dije, bueno, les propongo una antología, damos por cerrada mi actividad de netartista, ya en esto no va a operar más, y les muestro, organizamos una muestra donde se muestre todo, o sea, una retrospectiva de la obra del netartista Brian McCann, que igual ya yo no voy a producir más netart para mí ya había terminado. Ya estaba ocurriendo la web 2.0 también, que para mí era un poco lo que dice Tim Berners-Lee, uno de los inventores de Internet, dice, la web 2.0 en realidad es la web 1.0, pero que funciona. O sea, como que empezás a ver repetidas cosas. Eso es bien de viejo, me parece, de veterano. Pero yo ya empezaba a ver repetidos trabajos con tecnologías distintas, pero que las ideas eran la misma. Yo qué sé. Incluso capaz que si no funcionaban era mejor, porque después las veía funcionando y decía, no sé si era tan buena idea. Pero lo interesante de los 90, que se proponían esas ideas, se mostraba el desarrollo, generalmente no funcionaba y daba todo error. Y la pieza me parece que pasaba más por ese lado, ¿no? Como en esa cosa tan atada con alambres, en el medio de un mercado que te estaba vendiendo una tecnología que no iba a fallar para nada, ¿viste? Ya Windows nomás, ves esas ventanas, esas cosas que abren rápido. En realidad nada de eso es así. Entonces en el 2008 es como mi bisagra, o sea, es perfecto, ¿viste? Un museo perfecto, un espacio enorme, como si fuera todo el subte, con toda la tecnología. Hice lo que quise, monté instalaciones, monté todos mis CD-ROMs, hice una Vibri TV. Vibri era mi firma de netartista y había una Vibri TV que eran renderizados de miles de animaciones con las que había trabajado. Estuvo muy linda muestra, para mí fue una muy buena experiencia. Y a partir de ahí ya, no es que a partir de ahí, pero es como un crossfade siempre, ¿no? Es una cosa que no es que termina una cosa y uno empieza. Yo ya venía trabajando con elementos más objetuales, tecnológicos objetuales. En el 2002 había empezado a trabajar con el temporal de Santa Rosa, con la interferencia que genera en radiofrecuencias el temporal a medida que se acerca, hasta que se instala y se va. 2002, que justamente es el momento de la gran crisis en Uruguay también, entonces tenía como un doble sentido el tema de la tormenta. Y a partir de ahí empiezo a trabajar con todo lo que es la percepción electromagnética del ambiente en el que uno se mueve, ¿no? O sea, cómo es que interfieren las tormentas en las radiofrecuencias, qué pasa, cómo se establecen piconets, que son microredes a partir de Bluetooth, que en ese momento se manejaba mucho. Entonces empecé a hacer instalaciones, trabajé más en el aspecto instalativo, con objetos. Y donde también estaba imbricado lo digital, por supuesto, o sea, con sensores que detectaban el movimiento de la persona, entonces con ese movimiento vos estabas controlando las interferencias de lo visual y lo sonoro y lo que estaba sucediendo a nivel sonorovisual de la instalación, y donde la persona pasaba a ser un poco la Santa Rosa, ¿no? O sea, ese aspecto como espiritual que baja y opera sobre nuestras vidas y entornos cotidianos. Y que habla mucho también de esa fragilidad en la que nos vemos sumidos, ¿no? O sea, para mí lo más importante del temporal es eso, es el significado que tiene como en el tema de darnos cuenta de lo frágiles que somos. O sea, pensamos que tenemos todo control, estamos inmersos en una cultura del confort, donde aparentemente está todo como muy dado y muy controlado, y en realidad ni siquiera se puede predecir una tormenta
en tiempo y forma, ¿no? O sea, no, ya no hay los modelos numéricos y esas cosas que hablan en la tele, bueno, pero los meteorólogos no le enfocan, no le terminan de enfocar una cosa aparentemente tan sencilla como diferencias de presión en el aire y cómo se trasladan y cuánto tiempo pueden operar en determinado sistema geográfico. Entonces venía con todas esas cosas y elucubrando esas cosas y trabajando con radios, pequeñas radios intervenidas. Ahí volví a mi niñez. O sea, ahí me sentí feliz de nuevo y por eso un poco abandoné lo digital. Dije, bueno, ahora quiero dedicarme enteramente a esto y era abrir aparatos y retransformarlos. Es algo que internacionalmente se conoce como hardware hacking, hackeo de objetos. Y también de una manera autodidacta, uno va probando. Yo hice cursos de técnica electrónica en los 80 y cosas así, pero en realidad me aproximé con una inocencia de niño, o sea, absoluta. Abrir y empezar a mezclar los cables. Uy, acá está haciendo un ruido esta radio, de repente se quemaba. O sea, juguetes, mini órganos, tecladitos, cosas baratas, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí adquirí un know-how, una manera de hacer las cosas. También siempre trabajé con el error, o sea, dentro del digital también, siempre me interesó en eso de la representación digital, cómo es que opera el error, cómo es que ocurre el error y cómo eso se puede convertir en un fenómeno estético. Y bueno, dentro del objetual también empecé como a jugar con eso, ¿no? Y a partir de ahí me generé mis propios instrumentos que todos hablaban desde la lectura del aire, en cierta manera. O sea, es como una situación atmosférica que sucede y que sucedía y que sigue sucediendo en todas mis performances sobre el temporal de Santa Rosa. O sea, yo opero sobre una mesa con todos mis aparatos, donde se van escuchando los ruidos reales de los registros de campo de la radiointerferencia generada por el temporal, que eso lo he grabado muchas veces, 2 semanas antes y 2 semanas después de que aparece el temporal, estoy grabando en diferentes frecuencias de escucha marítima, los ruidos que produce, las estáticas y todo eso. Entonces es un gran mixer, pero donde todo está conectado sin cables. Está todo conectado por antenas de radio, armadas justamente en laboratorios de niños, electrónicos de niños, donde me hago mi radio AM y esa radio AM recibe a otra radio AM. Entonces si pongo las manos y un metal por acá, ya empiezo a operar interferencias y ahí voy construyendo mi discurso sonoro visual, ¿no? Y también con sensores que van mirando una vela, incorporo el elemento ritual, el elemento del aspecto de Santa Rosa, ¿no? Que no es tanto por lo religioso, sino más bien por esa cosa que uno no puede controlar de la vida, y donde operando sobre esa vela tengo sensores que van mirando la luminancia y como va variando según la soplo o va variando la luminancia, es un generador de aire, o sea, va subiendo o bajando diferentes niveles de tracks de ruido del temporal de Santa Rosa. A eso hay un nombre que a mí yo también me plegué a él y es lo post-digital. O sea, es algo, es un arte que sucede donde ya lo digital está totalmente integrado en nuestras vidas. Ya, por ejemplo, Internet, ya ni siquiera hemos decir Internet, vas a Facebook, vas a esto, vas a lo otro, estás en tu smartphone, está todo conectado. Ves las cartelerías y están conectadas y se van mandando mensajes desde un servidor. Estamos totalmente integrados ya a lo digital. Entonces, claro, cuando uno ya está respirando eso, es mucho más difícil determinarlo como medio y formato de trabajo, ¿no? Se hace, pero para mí ya había perdido un poco el interés. Y por eso vuelvo a eso, de lo objetual y el objeto tecnológico retro, sobre todo, y la reconversión de esos objetos a instrumentos que me sirvan a mí, pero ya incorporando todo ese layer digital que por supuesto sigue operando. O sea, un sensor está controlado digitalmente, hay una aplicación desarrollada por mí que está leyendo, está obteniendo esas lecturas desde lo real y digitalmente va haciendo el remixing de los tracks, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y bueno, y empiezo a internarme cada vez más en ese territorio de lo postdigital. La primera muestra que hago es en el 2008, justamente coincidiendo en eso, pero en el CCE, con una curaduría de Gabriel Gali y bueno, invitado por Patricia Bentancur.
en el cubo, donde empiezo a probar todas esas instalaciones de interreacciones, ¿no? Entonces, bueno, el objeto tecnológico ahora nosotros ya no podemos negarlo, o sea, es una cosa que nosotros ya somos como objetos, estamos imbricados, un poco lo que decía, o hibridados, ya no podemos pensar, o sea, ya nuestras memorias operan de otra manera, y nosotros porque somos viejos, pero me imagino la gente joven, lo veo a mis sobrinos, por ejemplo, ya piensan de otra manera, hay un manejo distinto de las cosas y creo que es justamente esa hibridación del proceso digital y del proceso tecnológico, ¿no? Ya hay otras maneras de resolver las cosas y de percibir el mundo, incluso. El hecho de venir de esos 90s, donde había un desinterés total desde lo institucional y más desde lo local, o sea, había una inercia muy grande en la respuesta de las instituciones con respecto a lo que pasaba en el mundo, obligaba a que nosotros empezáramos a organizar nuestras cosas. Y eso nos dio muchísimo roce, nos generó muchísima experiencia y capacidad tanto de gestión, de producción y también de curadorías, de estar pensando seriamente en cómo presentar esas prácticas artísticas y había muchísimas caminos por donde nos metíamos de cómo se pueden presentar, obras de Netar que están conectadas. ¿Tiene sentido mostrarlas en un museo o en un espacio de exhibición si siempre las mostrábamos en línea y la percepción es desde la pantalla de cada uno conectado en su casa, etcétera? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de todo ese camino de la gestión, autogestión, que hicimos miles de eventos en todo el mundo, o sea, había redes, había una red famosa offline, que justamente era eso, era llevar a offline todo lo que estaba pasando online, que estaba configurada desde Uruguay estaba yo, había en México, en Inglaterra, en Austria, había gente por todos lados y todos presentábamos obras y el nodo de ese lugar organizaba esas cosas, estos eventos offline. Nos íbamos turnando, ¿no? En un momento surge la posibilidad de que me integre al equipo del subte que se estaba formando, que estaba integrado por Santiago Tabela, Ana Nobel, y ellos piensan que yo podía aportar algo acá y estoy sumamente agradecido a esa invitación porque a mí me abrió un montón de posibilidades, y es algo que aún ahora cuando entro al subte me vienen tantos recuerdos de tantas cosas vividas, tantas tragedias también, esa cosa difícil de lo cotidiano, ¿no? Pero que con la distancia uno lo ve con tanto cariño y que ha dejado tantos amigos y tantos compañeros de trabajo, perdón, es que me acuerdo de Escobar y bueno, y bueno, y entonces yo les propuse, bueno, déjenme pensarlo, voy a elaborar un programa, justamente pedían algo al respecto de mi ámbito de conocimiento, voy a elaborar un programa para el subte donde afloren esos layers o capas virtuales, interconectadas y de participación de público, pero que ese público capaz que ni siquiera tiene que venir. A ese programa lo llamé Entrevero Virtual. Entrevero Virtual justamente por la plaza en la cual estamos ubicadas, pero además porque iba a ser un entrevero. O sea, la propuesta justamente vamos a hacer un entrevero. Vamos a hacer ocurrir cosas in situ, pero van a estar pasando cosas conectadas, donde no va a ser el material que va a ser mostrado in situ, y va a haber otras lecturas del subte, dependiendo de cómo se accede, de qué canal y medio se utilice para acceder a esa información del subte. Entonces, bueno, se pensaron muchísimas cosas, hay un diagrama por ahí que hice un poco para explicitarlo, donde se mezclan todas las posibilidades, o sea, traíamos, por ejemplo, personas del medio cultural a hablar de sus links,
favoritos, venía mucha gente a verlo. Hicimos eventos Dorbot, que era gente haciendo cosas raras con la electricidad, donde, yo qué sé, los primeros mappings, videomappings, por ejemplo, se hicieron en esos contextos y donde se sirvió también para que hubiera una interrelación entre todos los que estábamos haciendo cosas en nuestras casas, que nos conociéramos todos, y de ahí surgieron un montón de proyectos muy lindos y de reuniones muy ricas en cuanto a acercamiento, tanto afectivo como de conocimiento. Y bueno, los Dorbots, estaban los Kilociclos, que eran conciertos de música experimental, que fueron de los primeros que empezaron a pasar acá en Montevideo. Los Dorbots, por supuesto, era la novedad. Trabajamos con Streaming Museum, con Nina Colossi del Chelsea Museum, donde ella nos proveía de un material que estaba todo en streaming, de artistas hiper famosos, incluso Nam June Paik, por ejemplo, la de Mr. Orwell estaba. Hubo muchos eventos de esos que los hacíamos arriba en la plaza, proyectando sobre la carpa que estaba arriba de la claraboya, que ahora no está más, la carpa esa. Las velas, digo, perdón. Y creo que el punto más aún formal de esa gestión de lo que fue Entreguero Virtual es una muestra que hicimos en ocasión de los 100 años de la Feria de Tristán Narvaja. La Feria de Tristán Narvaja en el 2009, fue por ahí, cumplió los 100 años. Y decidimos trabajar todo un año en eso. Se consiguió dinero, se hizo una gestión, se consiguió dinero de la Intendencia para darle a los artistas que compraban con ese dinero obra en Tristán Narvaja, cosas en Tristán Narvaja para convertirlas en obra. Y por mi lado, como aporte del Entrevero Virtual, y esa era la parte como artístico formal, ¿no? Y por otro lado, todo eso estaba envuelto en una serie de actividades con la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Arquitectura, que era la cátedra de danza, el taller danza de Marcelo Danza, Bellas Artes, no me quiero olvidar de nadie, pero éramos unos cuantos. Donde también empezamos a operar, yo qué sé, arquitectura, pensando en la arquitectura efímera, por ejemplo, de la feria, todas las soluciones que se generan. Gente intentando mapear la feria, por ejemplo. De esa muestra salió un mapa muy lindo de la feria, con las zonas un poco formales, porque en realidad es claro, cuando vas a mapear, cuando vas a la resolución alta de lo que es el mapeo de una feria, de lo que significa la Tristán Narvaja, que es todo un barrio donde hay un montón de lugares que son muy dinámicos, o sea, es algo que va cambiando día a día, domingo a domingo. Ahora recuerdo, estaba también Fiorelli con la cátedra de arte sonoro y paisaje sonoro, que hubo todo un trabajo también de recuperación de la sonoridad de la feria. Se trabajó por todo lo que pudimos hacerlo, o sea, se nos ocurrieron más ideas todavía, pero que ya no eran logrables por un tema de apoyo económico. Pero todo lo que se pudo hacer se hizo y se terminó en una muestra muy para mí muy poderosa, con un catálogo muy lindo también. Así que bueno, el recuerdo que tengo de Entreguero Virtual es algo, no sé, hay que hacer un trabajo así de recopilación de lo que pasó y proporcionarlo debidamente al subte, porque es un corazón, es un pedazo de corazón que hubo ahí. De mucha gente interviniendo, trabajando y muchas amistades que se crearon y muchas asociaciones y complicidades. Hasta ahora seguimos, de repente surgen gestiones o producciones de cosas y siempre estamos llamando gente que nos conocimos en esa época, ¿no? Así que es un excelente recuerdo y muchísimos trabajos de mano. Actualmente lo que más me está interesando, aparte del tema de arqueología digital y de conservación, que estoy recuperando sitios de netartistas latinoamericanos de los 90 y todo eso,
y bueno, y trabajando muy fuerte con Rhizome, que es una fundación que trabaja sobre eso en Nueva York. Estoy trabajando mucho y bueno, continúo trabajando en el temporal de Santa Rosa, siempre de diferentes aspectos. Ahora trabajando con los datos que pude bajar de un satélite que me proporciona todos los datos de todos los relámpagos que ocurrieron en el temporal de Santa Rosa del 2005, que fue un temporal muy grande, y recuperé como un score una tabla kilométrica de los 90 segundos por los que pasó el satélite por Uruguay y detectó todos los rayos, y tengo la posición en que ocurrieron, la luminancia, los núcleos que tuvo, la duración, etc. Y entonces estoy trabajando eso a nivel de representación de luces, cómo reproducir ese día. Y estoy trabajando más con lo que se llama cartografías afectivas, que es algo que me acompañó durante muchos años y me acompaña, que es como una idea de interpretar la cartografía y realizar cartografías desde un punto de vista como muy personal, pero siempre, por ejemplo, el temporal entra dentro de esas cartografías afectivas. Trabajo sobre ciudades puertos, sobre todo Liverpool, Barcelona, bueno, Montevideo, el Estrecho Magallanes, Salvador de Bahía, que he sido invitado a residencias para trabajar de eso. Por suerte me dan como esa libertad, ¿no? En Liverpool me invitó a la Universidad de Liverpool, trabajé sobre esa ciudad, en Salvador por el Instituto Goethe, en Estrecho Magallanes por la Lichen Lab, otra organización. Ahora este año voy a ir a Valparaíso. Y lo que hago es recopilar, ya trabajando más en lo que es la representación visual y sonora de datos, trabajo sobre lo que se llaman zonificaciones, que es representar a nivel sonoro todos los datos que definen algo. En mi caso, son los datos que definen un contexto geográfico. O sea, y específicamente lugares que son puertos también, es algo que me interesa mucho. Recopilo, por ejemplo, los datos meteorológicos, las temperaturas, los vientos, bueno, los rayos, y todo eso lo voy transformando directamente, o sea, de una manera científica hacia lo sonoro. El movimiento de todos los buques, las señalizaciones marítimas, las profundidades y también elementos más sociográficos, o sea, población, qué fue lo que pasó, un poco investigar ese lugar, qué historia tiene, cómo se puede representar numéricamente, y a partir de que tenés el número, ahí podés pasar las frecuencias dentro de un espectro de escucha, o a secuencias de eventos que pueden activar una sucesión melódica, por ejemplo, por llamarlo de una manera más formal. Entonces, lo que estoy desarrollando es una máquina virtual programática donde es alimentada por todos esos datos que comentaba y devuelve toda una representación sonora y visual de ese dato. Y que cada resultado uno entienda si esa ciudad es más fría o es más ventosa, o si pasan muchos buques, o si hay mucha gente. O sea, hay una relación científica en eso, ¿no? O sea, Salvador suena distinto al Estrecho Magallanes, distinto a Liverpool, distinto a Montevideo, distinto a Barcelona y a Valparaíso.